Entonces ahorita lo que vamos a hacer es retomar el ejemplo que teníamos sobre el círculo unitario. Entonces lo que vimos en la clase pasada es que una ecuación de un círculo unitario es la siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Y luego encontramos de que este círculo unitario su gráfica no es una función, sino es una relación, porque sí, que es la prueba más fácil. O sea, siempre pueden utilizar un criterio algebraico, pero si estas ecuaciones se pueden graficar con relativa facilidad, lo mejor es simplemente graficar un círculo y trazar una recta vertical. Lo pueden trazar en cualquier punto, porque lo interesante para determinar entre función y relación es si solo tienen que encontrar alguna parte de la gráfica donde una recta vertical intercepte a la curva en más de un punto, y eso es más que suficiente. En algunos problemas encontrar esa intersección es un poco más, ¿cómo se llama? Sí, vamos a tener que seleccionar muy a propósito una recta vertical para poder decir, bueno, esta es una relación y esta es una función. Y ahí está, solo para ilustrarles, digamos, un ejemplo adicional donde sí vale la pena aún de seleccionar la recta vertical es en una función como esta, que ya incluso en la clase de hoy vamos a ver si vamos a poder ver gráficas de estas funciones. Entonces ahorita, como la tengo de esta forma, y voy a indicar que este es el punto x es igual a a. Bueno, ahorita ¿es función o es relación? Esta es función. Si lleno este punto, sí. Sí. Pero digamos, ¿qué sucede si ahora aquí agrego otro punto? Ahí ya no es. Entonces, esta es casi función, porque aquí pueden ver que una recta vertical, cualquier recta vertical está interceptando a lo más en un punto, pero justamente en x es igual a la recta vertical está interceptando 2 puntos, entonces esta ya no sería una función. Entonces ahorita lo que necesitamos hacer es parte de este ejemplo continuaba, digamos, el círculo, a pesar de que no es una función, varias veces la utilizamos como una función, pero para que podamos usar esta ecuación como una función vamos a tener que hacer lo siguiente: vamos a tener que eliminar parte del círculo. Entonces lo que había en el problema A, en el inciso B, les estaba pidiendo que expresen la ecuación del círculo como dos funciones, porque, digamos, ¿cómo podríamos convertir esta gráfica para que sea la gráfica de una función? Si fuera una distinta a la, bueno, no sé. Digamos, lo que podemos decir, bueno, voy a obviar de que no quiero incluir valores negativos de y, y solo considero... Sí. Solo considero como que la parte superior del círculo. Entonces, si este círculo lo parto en dos mitades, cada una de las mitades va a ser una función. Entonces ahorita lo que vamos a tratar de encontrar, tenemos que encontrar, sí, no es necesariamente parábola, esa gráfica va a ser como una función raíz, una composición entre una función raíz y una parábola. Entonces ahí eso es lo que queremos encontrar una fórmula y es igual a f de x. Muy bien, entonces esta es la ecuación que tenemos: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cómo podemos, qué tendríamos que hacer? Resolver para... Sí, hay que despejar y. Entonces aquí tengo que y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Sí. Entonces ahí está. Como todavía no tenemos convenciones para la raíz cuadrada y en realidad queremos considerar todas las soluciones posibles, aquí pueden ver que la raíz cuadrada de un número tiene una raíz positiva y una raíz negativa. Entonces en este caso aquí podemos observar claramente que como que tenemos dos funciones.
una función para la raíz positiva, digamos la función para la raíz positiva, empezaría aquí en menos 1, cuando x es igual a menos 1, la raíz cuadrada de 0 es 0. Luego cuando quiera ver el valor en x es igual a 0, tomo solo la raíz positiva, la raíz cuadrada de 1 es 1, y eventualmente con menos 1, cuando estoy en x es igual a 1, y es igual a 0. Entonces esta parte que tengo aquí es la gráfica de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y este solo va a ser el semicírculo superior. Entonces esta sí es una función. Entonces nosotros todavía podemos utilizar el círculo como una función, pero vamos a tener que decir solo el semicírculo. Entonces ya aquí es válido preguntar, digamos, sobre el dominio y el rango de esta función. Aquí, digamos, ¿cuál sería el dominio? Ajá. ¿Y el rango? 0 a 1. Sí. En 1. Sí, en 1, ajá. Esta pasa justo en 1. Pero así como tenemos el semicírculo superior, alguien de ustedes puede decirme, pero yo puedo, ¿sí? En ese caso, ¿por qué no se incluye el de la zona? Lo estoy en el rango, es que observamos el... estoy incluyendo menos 1, ese es como un... ahora sí. Ahora sí. Gracias. Sí, esto va a costar un poco, porque a veces que uno hace los corchetes muy redondos o los paréntesis muy cuadrados. Entonces desde aquí no tenemos ningún problema, solo hay un semicírculo superior, pero alguien de ustedes puede decir, pero yo quiero trabajar la otra función, la función que va a ser el semicírculo inferior. Y eso también es válido. Y en realidad lo que podemos decir es que un círculo en realidad es una como combinación de dos funciones, una parte inferior y una parte superior. La refleja, digamos. Sí, como que la refleja. Estas dos juntas no son una función, pero si las separo, sí voy a tener la ecuación de una función. Entonces este es el semicírculo inferior. Por ejemplo, si no tuviera raíz, si solo fuera una parabólica inversa, de todos modos sería igual, solo que estaría más expandida, ¿no? Sí, al final sí, esa es buena observación, digamos, que la gráfica de la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado y una función como 1 menos x al cuadrado van a ser muy similares, pero con una pequeña observación. Entonces ahorita solo quiero que me indiquen, digamos, qué diferencia mirarían con una gráfica de 1 menos x al cuadrado con una raíz cuadrada de 1 menos x. Sí. Sí, más expandida, podemos continuarlo. O sea, inicialmente la parábola y la función raíz cuadrada no se van a poder distinguir, pero con la función cuadrática vamos a tener una gran ventaja. Podemos encontrar el valor cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 2, y es igual a menos 3, y lo mismo pasaría cuando x es igual a menos 2, y sería igual a menos 3. Entonces aquí esta parábola continuaría. Entonces esta sería la única diferencia. Esta primera parte es casi indistinguible. Van a haber algunas pequeñas diferencias. Posiblemente aquí la parábola va a ser un poco más, va a estar más como que achatada por acá, pero esas diferencias cualitativas solo se pueden apreciar si realmente uno utiliza una calculadora graficadora. Pero la parte importante son estas dos ramas. Estas dos ramas sí las vamos a poder ver en la cuadrática, mientras que aquí no las vamos a poder ver porque aquí se define la función raíz cuadrada. Entonces esta sería la principal diferencia. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a repasar algunas de las funciones que vamos a trabajar aquí en el curso. Y sí que tenemos un montón de funciones. Entonces vamos a empezar con la función lineal, que en la prueba de diagnóstico les di 2 puntos y les pregunté si podían sacar la ecuación de la función lineal y todo.
Y vi que la mayoría, como creo que Mónica, ¿cómo viste que les fue ahí la mayoría de estudiantes con el problema de la ecuación lineal? ¿No? Ah, bueno, entonces, por esa misma razón, digamos, ahorita cuando quiera hablar de funciones esenciales, voy a volver a repasar este punto y vamos a ver, digamos, cómo trabajar una ecuación lineal. Y vamos a ver que una ecuación lineal tiene dos parámetros sumamente importantes, la pendiente y el intercepto. Y vamos a ver que con la pendiente vamos a estar trabajando un montón, porque eventualmente la pendiente la vamos a vincular con el concepto de derivada de una función. Entonces, cuando tengamos ese concepto, en algún momento, si queremos realizar cualquier problema de cálculo, vamos a tener que trazar tal vez una ecuación de una recta tangente, y esa va a ser una ecuación lineal. Y para poder determinarla vamos a necesitar un punto y el valor de una pendiente. Entonces, en su forma más común, la ecuación de una función lineal es simplemente m por x más un intercepto b. Entonces, ahorita digamos que vamos a ver con esta función lineal, ¿cuál sería su dominio? Ahí no tiene, Sí, todos los reales. Porque todos los reales pueden evaluar aquí cualquier número y la función lineal nunca va a fallar. O el rango cuesta un poquito más verlo, pero sí, como podemos razonar el rango para la función lineal, es que podemos ver que esta función lineal, no importa si está subiendo o está bajando, al final vamos a poder abarcar todos los números posibles en Y. Esto cuesta mucho desde el punto de vista algebraico, y para encontrar el rango, digamos, no es necesario calcular la inversa. Lo que es más recomendable es que tratemos de trazar la gráfica de esta función. Y sí. Yo recuerdo un poco de evaluar en menos infinito o más infinito. Ah, sí, menos infinito, sí, el dominio también lo pueden escribir así. No, pero se evalúa para conocer el rango y se me sale un número. Eso es más que todo asíntotas horizontales. Sí, evaluar, digamos, una función en infinito es un poco capcioso. Yo creo que eventualmente en estadística evalúan en infinito, pero es porque es más fácil evaluar en infinito que decir el límite de f de x cuando x tiende a infinito. Pero aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Ahorita voy a ponerles unas pequeñas restricciones para la gráfica de la función lineal. Vamos a decir que este intercepto es positivo y que la pendiente es positiva. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos encontrar la función de la gráfica de una función lineal? con el x intercepto. Sí. Bueno, y intercepto. Sí, podemos encontrar el intercepto en el eje y. Entonces, ahorita como solo les estoy diciendo que el intercepto es positivo, puede ser negativo, pero solo para orientar un poco, cuando x es igual a 0, y va a ser igual a b. Entonces, ese es un punto que va a estar sobre la línea recta. Para hallar otro punto, lo que podemos hacer es algo fácil, es simplemente evaluar en x es igual a 1, pero lo que vamos a ver es que vamos a tener este número m, que es la pendiente. Entonces, más que todo, lo que vamos a hacer, bueno, vamos a subir una unidad en x. Entonces, ya estoy aquí en el punto x es igual a 1, y lo que vamos a ver es que en realidad estamos subiendo m unidades en y. Entonces, esta inclinación que vamos a tener aquí se va a conocer como la pendiente. Pero es dando como analítico, como algebraico, ¿no? Sí, es como más o menos, es más que todo como algebraico. Entonces, aquí más que todo, obviamente es más fácil interpretar una pendiente cuando les estoy dando un número, porque uno dice, bueno, si la pendiente es 1, lo que va a pasar con una pendiente de 1, subo una unidad en x, pero también subo una unidad en y. Entonces, una pendiente de 1 se miraría más o menos de esta forma. Una pendiente de 2 se miraría un poco más alta. Subo una unidad en 1, pero ya en y subo como 2. Entonces, ahí te estoy escribiendo esta notación delta y y delta x, porque después van a ver que la vamos a atar con el concepto de derivada. Y digamos, ¿cómo se miraría una pendiente, por ejemplo, de un medio?
Subimos toda una unidad en delta X, pero ahora en delta Y, no, en Y no vamos a subir mucho, entonces vamos a subir solo un poquito. Entonces, a medida que este valor de la pendiente disminuye, como que la curva se va volviendo, la línea recta se va volviendo más plana. ¿Sí? ¿Hasta qué? Ah, sí, hasta que cambie de dirección, porque obviamente está, digamos, ¿qué sucede cuando m es igual a menos 1? La función lineal va a caer. Entonces observen que el concepto de pendiente es bueno que tengamos una interpretación intuitiva sobre qué nos está diciendo la pendiente, si la función sube o baja, y también qué tanto rápido sube o qué tanto rápido baja. Entonces esta es la gráfica de una función lineal con intercepto positivo y pendiente positiva. Y digamos, solo para ilustrar otro caso, digamos, podemos poner un caso, voy a poner aquí caso 1. Ambos números son positivos. Y voy a poner un segundo caso. Obviamente no vamos a considerar todos los casos, pero ¿qué sucede si el intercepto es negativo y la pendiente es negativa? ¿Cómo se miraría esta gráfica? Bueno, como el intercepto es negativo, el primer punto estaría aquí o estaría acá, abajo. Y ahora, como la pendiente es negativa, ¿subo o bajo? Sí. Entonces ya con esto tengo otro caso. Al final hay 4 casos, pero obviamente no es necesario que grafique los 4 casos y que se memoricen los 4 casos. Estos 2 casos son más que ilustrativos. Bueno, una función lineal que sube y una función lineal que baja. Y ahí está lo que podemos ver con la gráfica. La gráfica les da perfectamente una idea de que el rango de esta función tiene que ser todos los reales, porque desde este punto de vista vamos eventualmente a subir a todos los números, 1000, 10.000, 1.000.000, y vamos a continuar indefinidamente. Lo mismo si nos desplazamos a la izquierda, eventualmente vamos a cubrir todos los números negativos. Y aunque tengamos pendiente negativa, el caso es lo mismo. Lo único es que para valores mayores que x vamos a tener números negativos, mientras que aquí para valores mayores que a partir de este punto vamos a cubrir los valores positivos de x. Entonces, independientemente de cómo se comporte la función lineal, su dominio y su rango siempre van a ser todos los números. Entonces ahorita hay una información que tenemos que empezar a discernir, digamos, cómo hallar una pendiente y cómo hallar un intercepto. Y generalmente lo que podemos ver, digamos, intuitivamente, con que solo tenga 2 puntos ya puedo sacar una línea recta. El tercer punto es curioso, solo lo necesitarían para hacer la línea recta más recta. Suena contradictorio, pero es que a veces que con 2 puntos como que no les queda uno tan parejo, pero ya con un tercer punto les sirve como un nivel y les queda mucho mejor trazada la línea recta. Pero esto no es un curso de arquitectura, entonces aquí tal vez no vamos a calificar tan rigurosamente cómo están dibujando una línea recta. Entonces ahí está el problema que vamos a tratar de resolver, que es un problema básico, pero que es bueno que lo repasemos. Es que dados 2 puntos, x1 y x2, y2, ¿cómo podemos encontrar la ecuación de la recta? ¿Sí? Sí, la pendiente, lo que estamos viendo, cabal estamos viendo, bueno, qué tanto estoy cambiando en y dividido qué tanto estoy cambiando en x. Y luego el intercepto, hay una fórmula, pero lo más fácil es primero encontrar. Sí. Y sí. El objetivo de este curso no es que se memoricen estas fórmulas. Ahorita solo las estoy escribiendo para ilustrar esta idea. Bueno, una pendiente que me está diciendo qué tanto voy a cambiar en y2 y qué tanto estoy cambiando en y1. Entonces aquí calculo la diferencia en y, ya sea si el cambio es negativo o si el cambio es positivo. Y luego sí, al final no importa, si eso es otra buena observación. Entonces por eso es que no quiero mucho que se memoricen esta fórmula, porque tal vez alguno de ustedes va a decir, pero yo la tengo como y1 menos y2 dividido x1 menos x2, es exactamente la misma fórmula. Porque ponernos a pelear quién es el primer punto y el segundo punto al final no importa para encontrar la ecuación de una línea recta.
Entonces media vez se encuentra ya la pendiente, vamos a tener aquí que ya conocemos este valor y el único que va a estar desconocido es el intercepto. Entonces para encontrar el intercepto lo único que necesitaríamos hacer es despejar B y utilizar cualquier punto conocido, ya sea el primer punto o el segundo punto. Entonces aquí simplemente despejo para B aquí sería un Y menos MX, y lo único que haría aquí para indicar de que estos son todos números dados, no son variables, ya simplemente hacemos esta diferencia. Entonces números dados o encontrados, porque el que encontramos fue la pendiente. Entonces esto sería todo, y ahorita lo que vamos a hacer es un ejercicio bien básico, pero igual vale la pena hacerlo, porque vamos a encontrar de que, digamos, una línea recta tiene pendientes e interceptos, pero en algún momento incluso el intercepto con el eje X nos interese, porque es la mejor forma de graficar una línea recta, solo con los dos interceptos, y unimos los dos interceptos y nos queda pareja y bien exacta la curva, porque es bien fácil graficar sobre los ejes, pero graficar sobre puntos fuera de los ejes ya necesitamos como que una escala métrica para que nos puedan entender de qué estamos tratando de graficar. Entonces ahorita tengo este ejercicio. Y una ventaja de no tener calculadora en este curso es que la mayoría de veces voy a tratar de que problemas con funciones lineales, digamos, tengan una pendiente exacta o una fracción relativamente fácil de trabajar. Si no, de lo contrario, en algún momento les puedo pedir que encuentren la pendiente de la recta tangente entre el punto la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5 y otro punto logaritmo de 10, e a la 5. Eso se puede hallar. O sea, suena complicado, pero al final, si tenemos esta idea de calcular diferencias, al final nuestra pendiente nos van a quedar una razón de diferencias de unos números extraños. Pero ya con la calculadora podemos hallar esos valores. Entonces aquí, para enfocarnos más que todo en el concepto, vamos a trabajar con estos numeritos. Entonces, digamos, ¿cómo encontraríamos aquí la ecuación de la recta? 9 menos 6. Sí. Allá tiene la M y ahí solo Sí. con la ecuación de Diego. Pero lo que me sorprendió entonces, ¿por qué tuvieron algunos dificultad en trabajar este problema para... Yo no me acordaba que era raíz. Pero sacaste la pendiente. Ah, bueno, está bien. Tal vez en tu caso trabajaste con una forma que es la pendiente, punto pendiente. Si trabajaste con esa fórmula, que esa respuesta también es buena. Aquí, digamos, hay varias formas de escribir la ecuación de la recta. Entonces ahorita, lo que hace fácil este curso, en cierta forma para ustedes, pero un poco difícil para los profesores y auxiliares, es que hay varias respuestas. Incluso ahorita, después de hacer este problema, vamos a enseñar un comentario muy breve que sucedió en el examen del martes. Entonces, digamos, encontraron claramente que la pendiente es 3. Ahora, si alguien de ustedes hace la diferencia 6 menos 9 dividido 1 menos 2, van a ver que al final obtienen la misma respuesta. Entonces no hay que preocuparse sobre el orden, pero siempre y cuando mantengan la coordenada del primer punto con la coordenada en Y del primer punto con la coordenada en Y en el primer punto, y luego con la diferencia tendrían que hacerla con la coordenada del segundo punto o del primer punto. Si en algún momento cruzan las coordenadas de diferentes puntos, en realidad lo que se le estarían hallando es la ecuación de una línea recta que pase por el punto 6,1 o el punto 9,2. Entonces eso solo tómenlo en cuenta. Pueden utilizar estas dos fórmulas, pero siempre manteniendo la consistencia entre el cociente de diferencias. Entonces ahorita, para hallar el intercepto ya conocemos algo. Ya sabemos que nuestra ecuación de la línea recta es 3x más b. Entonces tenemos que hallar el intercepto. Pueden usar el punto 1,6 o el punto 2,9. Si utilizo 1,6, tendría que 6 es igual a 3 más b. Entonces voy a poner aquí use 1,6 o 2,9.
Mi recomendación es que traten de usar el punto que tenga los números más fáciles. Si en algún momento tienen un punto que tiene una coordenada 0, esos generalmente son los más fáciles. Entonces aquí pueden ver que aunque use 2,9, tengo 9 es igual a 6 más b. Tenemos 3. Tenemos dos ecuaciones lineales, no importa cuál resuelvan, vamos a tener 3. O en algún momento, si ustedes quieren revisar su trabajo a la hora de hacer un examen o algo, hay veces que esta redundancia ayuda, porque si utilizan dos puntos diferentes y al final encuentran el mismo intercepto, la respuesta tiene que estar correcta, ¿sí? Pero si usted tiene el slope, ¿no podría hacerlo con la otra fórmula? Pero no es una parábola. Pero aquí no tenemos si tenemos la pendiente, nos podemos saltar un montón de pasos. Aquí, como no tengo la pendiente, primero la tengo que calcular. Entonces aquí tengo la ecuación de la línea recta, pero ahí está cabal. Necesito presentarles otra forma para la ecuación de la línea recta, la cual es la siguiente. Ya vimos una forma, tenemos la forma que se va, yo creo que pendiente intercepto, que es la que usualmente trabajamos, pero van a haber algunos problemas donde es más fácil trabajar con esta otra forma, porque no hay necesidad de hallar el intercepto, sino simplemente escriben la respuesta. Entonces tenemos esta forma, pero también tenemos esta forma que es un poco más haragana, y que incluso les va a ayudar, porque en algún momento no les van a dar 2 puntos, sino solo les van a dar una pendiente y un punto sobre la recta. Entonces esa es otra combinación, ¿no? Les pueden dar 2 puntos o la pendiente y un punto. Entonces en este caso, esta ecuación, que es exactamente la misma que esta, pero con un diferente punto de vista, es, cuando estoy en x0, el valor de y tiene que ser igual a y0. Pero también tengo que tomar en cuenta la pendiente y que esta variable x va cambiando. Entonces ahí está, para que pueda pasar por este punto, voy a tener que reescribir este término mx como la diferencia entre x y x0. ¿Qué ventaja tiene esta forma punto pendiente? No hay necesidad de encontrar el intercepto, y en cierta forma para hacer evaluaciones con esta función es un poco más fácil, porque simplemente calculamos la diferencia respecto al punto que ya conocemos y ya solo vamos agregándole los valores de m a medida que vamos escogiendo diferentes valores de x. Entonces estas dos fórmulas son iguales. Entonces una forma como podrían haber escrito la ecuación de la línea recta era, en vez de hallar el intercepto, decir, ya conozco este punto, 1,6, y ya conozco la pendiente. Entonces simplemente escribo que y es igual a 6 más 3 por x menos 1. Y esta es exactamente la misma función. Pueden comprobar que si multiplico 3 por menos 1, voy a tener al final 3 más 3x, que es exactamente esta misma función. Me van a ver que ya cuando trabajemos, digamos, el tema de derivadas y ecuaciones de las rectas tangentes, muchas de las respuestas las voy a dejar expresadas de esta manera. Entonces no sé si escribiste esta ecuación, Daniel, en el... Es que cuando no me acordaba que era recta, voy a hacer esa, pero tampoco me acordaba. De esta forma, sí. Sí, esta forma es más que todo, uno mira una diferencia respecto a x0 y luego le va sumando m. Entonces pueden utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Esta posiblemente es más útil si le dan 2 puntos. Esta otra va a ser más útil si encuentran una pendiente y solo conocen un punto sobre la línea recta o sobre la curva. Esta va a tener más importancia cuando miremos el tema de derivada. Entonces ahorita voy a continuar con este ejercicio. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a encontrar los interceptos y vamos a graficar esta línea recta. Y grafique la línea recta. O la función lineal. Entonces aquí, solo para repasar algunos temas, digamos, tenemos dos interceptos. Tenemos un intercepto con el eje x y un intercepto con el eje y.
Entonces, para hallar el intercepto con el eje X, ¿qué necesitamos realizar? Evaluar en Y0. Sí, en Y0. Entonces, ¿por qué evaluamos en Y0? Porque cuando cortamos el eje X, sí, no solo con la función lineal, sino con cualquier otra curva, vamos a tener que Y es igual a 0 cada vez que estamos cortando el eje X. Entonces, si Y es igual a 0, para este problema vamos a tener que 0 es igual a... Ajá. Entonces aquí tenemos que resolver una ecuación. Sí. Y menos 1. Voy a resolverlo un poquito más. De 3x es igual a menos 3. Entonces cuando divido por 3 obtengo que x es igual a menos 1. Ahora yo creo que en esta parte de resolución de ecuaciones parece que les fue bien. Entonces ese punto también lo vamos a tocar en matemáticas 101, pero posiblemente vamos a enfocarnos más en el manejo de potencias fraccionarias y otros temas que surgieron ahí en la prueba de diagnóstico. Entonces sabemos de que esta línea recta va a cortar al eje X en el punto X es igual a menos 1. Entonces ahora lo que tenemos que hallar es la otra intersección con el eje Y. No importa en dónde estemos cortando el eje Y, vamos a tener que cuando estamos cortando el eje Y, ¿qué valor va a ser igual a? Sí, X. X se tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces si X es igual a 0, ahora lo que voy a hacer es que tengo que encontrar el valor de Y cuando X es igual a 0. 0 más 3. Entonces Y es igual a 3. Entonces ya tengo mis interceptos. El intercepto con el eje X, y aquí me dicen si se mira mejor con café, va a ser el punto menos 1,0, y el intercepto con el eje Y es 0,3. Entonces ahí está, solo grafiquemos la función y miremos cómo nos queda. Y aquí tenemos varias opciones para graficar la función. Podemos utilizar estos dos interceptos o podemos utilizar los puntos originales, el 1,6 y el 2,9, o podemos usar los 4 para que nos quede bien, todavía un poco mejor trazada la línea recta. Entonces aquí solo voy a identificar el punto menos 1,0 y luego el punto 0,3. Posiblemente este punto lo voy a manejar un poco más alejado que este otro. Y ya simplemente lo que realizamos es conectar estos dos puntos por medio de una línea recta. Entonces obviamente este va a ser una línea recta muy empinada. Varias veces, digamos, lo que uno hace es que uno puede jugar con los ejes, y si el eje en Y tiene valores muy altos, uno puede cambiar esta escala y decir, bueno, esta primera raya va a ser el punto 10, 20, 30. Entonces en vez de hacer una pendiente de 10, vamos a tener una curva con una pendiente más baja, pero siempre haciendo referencia a ver la escala en Y es un poco más grande que la escala en X. Perdón, sí. Cuando eso la diferencia en Y partió de en X, si tenemos 3 puntos, ¿podemos evaluar la diferencia entre los 3? ¿O siempre siguen siendo 2? Ese problema está bonito con 3 puntos. Ajá, porque ¿qué problema vamos a tener con 3 puntos? Siempre vamos a tener que con 3 puntos vamos a tener una función lineal o no necesariamente. Y ahorita voy a ponerles un problema capcioso. Ese problema con 3 puntos hay que tener mucho cuidado. Voy a poner aquí encuentre, si se puede. La ecuación de una línea recta que pasa por los puntos, incluso voy a ponerlo relativamente fácil, 0,1, 1,2 y 2,5. Digamos, si tenemos 3 puntos, va a haber un problema. No va a ser suficiente con que solo hayamos la pendiente entre 2 puntos, porque una propiedad que tenemos con la función lineal es que la pendiente siempre es constante.
respecto a x siempre es constante. Y ese es un problema capcioso, pero lo quiero hacer. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la pendiente entre 2,1 y 0,1. Entonces 2 menos 1 y luego 1,1 menos 0. Entonces aquí tenemos una pendiente de 2. Podríamos concluir erróneamente de que la función lineal que pasa por estos tres puntos es igual a y es igual a 2x. Pero me van a decir si realmente esa respuesta es correcta. ¿No sería una pendiente de 1? Ah, sí, gracias, perdón, sí. Sí, perdón. Ah, sí, 2 dividido 2 menos 1, sí, es 1. Sí, porque yo creo que aquí estoy trabajando con una función no, esta no es una identidad. Yo solo voy a corregir esto. Lo que pasa es que ese es el problema cuando quiero poner problemas capciosos. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, obviamente el intercepto cambia. Esto lo trabajé un poco rápido porque, digamos, este es más que todo un problema de reflexión. Y ok, tenemos esto y parece que no hay ningún problema, pero luego, ¿qué va a pasar si realmente tenemos una duda? Porque yo como que miro que de 1 a 2 y de 2 a 5, como que estamos subiendo un poquito más alto. Entonces aquí voy a poner utilizando el primer y segundo punto. Pero entonces lo que voy a decir, bueno, ¿qué sucede si utilizamos el segundo y tercer punto? Ah, queda de 3. Ah, sí, queda 5 menos 2 dividido 2 menos 1. Y aquí como que hay un problema, porque entonces puedo concluir que hay otra función lineal, una de pendiente 3. Entonces, ¿qué sucede acá si tengo estos resultados extraños? No, simple, se puede, pero la forma más fácil es decir, bueno, estos tres puntos no están sobre una línea recta. Entonces aquí no pasa una línea recta entre los tres puntos. Entonces por eso es que va a ser bien raro que les ponga un problema de que encontrar la ecuación de una línea recta si están pasando por tres puntos, porque desde el punto de vista matemático eso no va a pasar a menos que este siguiente punto fuera el punto 2,3, pero eso es diferente historia. Pero yo no son las fórmulas con cualquiera de dos puntos. Sí. Entonces, digamos, al final estos problemas son capciosos, pero tomen nota de que generalmente vamos a necesitar solo dos puntos, y si en algún momento hay un tercer o cuarto punto, posiblemente esos puntos no van a estar sobre la línea recta, y la respuesta aquí sería no se puede. Entonces no pasa entre los tres, o sea, podría pasar entre los tres si la otra estuviera en el... Sí, tiene que estar perfectamente alineada. Sí, porque si no, no le podríamos mirar. Sí, no se tuerce así todo extraño, porque digamos aquí tenemos 0,1, 1,2 y 2,3 tendría que estar aquí. Entonces el punto 2,5 está mucho más arriba. Ahora, desde el punto de vista estadístico, tal vez alguien se anima para poner una línea recta que va a estar lo más cercano posible a estos tres puntos, pero posiblemente esa línea recta no va a pasar ni siquiera por ninguno de los tres puntos. Entonces es una técnica que se conoce como hacer una regresión lineal, pero ahí ya estamos hablando de otro tema completamente diferente. Y digamos, hacer un pedazo, una línea recta aquí y luego otra línea recta acá, eso también es otra idea. Ese es otro tipo de función, ya no es una función lineal. Entonces, digamos que bueno que preguntaron esta pregunta, porque siempre hay problemas capciosos aquí. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer... Eso también puede ser una curva. Bueno, sí, en realidad esto, lo que podríamos decir que esto parece como una parábola.
Y con 3 puntos podemos hallar la ecuación de una parábola. Sí, esto sería lo más idóneo, en realidad decir de que esto es como una parábola. Tiene todas las elementos de una parábola. Entonces ahorita vamos a continuar viendo funciones y en cierta forma voy a conectar este ejemplo de los 3 puntos con las otras funciones polinomiales. Como pueden ver, las funciones lineales son muy limitadas, o sea, solo podemos modelar fenómenos donde todos los puntos están alineados están sobre una misma línea, pero obviamente van a haber problemas donde al principio el cambio es bajo y luego el cambio se va acelerando, o en algún momento este cambio empieza a disminuir. Entonces necesitamos funciones que tengan más flexibilidad y que nos permitan tener diferentes comportamientos, y unas funciones que tienen un montón de variedad y que pueden modelar un montón de comportamientos son las funciones polinomiales. Entonces, digamos, ¿qué funciones polinomiales tenemos? Voy a escribir la forma general solo porque necesito introducir unas definiciones. Lo que vamos a tener ahorita es que vamos a tener exponentes que son números naturales. Entonces todos estos exponentes son n-1 hasta que lleguemos a 1. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sumar todos estos términos y vamos a ir disminuyendo o aumentando las potencias. Sí. Luego aquí vamos a ver que tenemos un exponente lineal y eventualmente vamos a tener un término constante. Entonces esa es la forma de escribir un polinomio. La fórmula general es útil, pero como pueden ver no se puede describir en su totalidad porque no sabemos exactamente cuál va a ser el grado del polinomio. Pero lo que podemos ver, ok, tenemos exponentes que son números naturales, los coeficientes, que son los términos que acompañan a cada una de estas potencias de x, Cn, Cn-1, C2, C1 y el C0, son reales, pueden ser cualquier número real. Ahora, para polinomios hay un montón de teoría detrás de sus ceros, sus formas generales. Ahorita no vamos a graficar un montón de polinomios porque no tenemos todavía las técnicas de cálculo, pero sí todavía podemos hacer un montón de análisis con los polinomios solo con ver, digamos, su grado, algunos interceptos, algunas factorizaciones que se puedan hacer. Y ahorita lo que vamos a tener una pequeña restricción para evitar decir de que una función lineal también es un polinomio de grado 2 o un polinomio de grado 20. Lo que vamos a hacer con las funciones polinomiales para evitar ceros a la izquierda es en algún momento que voy a tomar en cuenta cuál es el último coeficiente que no es igual a 0. Entonces cuando tomo nota de este voy a decir que esta n es el grado del polinomio. ¿Pero no hay coeficiente 0, sí? Bueno, con la función lineal este es coeficiente 0, este es 0, este es 0. Entonces el primer coeficiente o el último que no va a ser igual a 0 sería el que es el término que estaría con C1 por X. Entonces el grado de una función lineal sería 1. Entonces ahorita lo que vamos a ver es, voy a escribir unas funciones polinomiales, entonces ustedes van a decir cuál sería el grado de ese polinomio y cuál sería su coeficiente principal. Entonces digamos esto es lo que tenemos ahorita, tenemos esta información y ahorita lo que queremos ver es, queremos conectar, digamos, la fórmula general de un polinomio con ejemplos específicos y poder interpretar esta información. Entonces voy a poner aquí unos ejemplos de funciones polinomiales y aquí me voy a inventar varios: 4x al cubo menos 2x a la quinta más x más 1000. Entonces digamos con este polinomio cuál sería su grado y cuál sería su... ¿De grado 5? Sí, es de grado 5. ¿De 2? Sí, menos 2.
Entonces aquí, si para determinar el grado del polinomio, encontramos cuál es la potencia mayor, y en este caso la potencia mayor es 5. Entonces este es el que se conoce como un polinomio de grado 5. Y a ver si lo podemos graficar sin necesidad de calculadora gráfica. Y su coeficiente principal sería menos 2. Tengo esta otra función, voy a poner una g de x aquí. 2000 menos 5000x. Ese es medio fácil, pero... Sería el grado 1. Sí, grado 1. Entonces aquí ya tenemos algo. La función lineal es un polinomio de grado 1. Entonces, excelente. Y su coeficiente principal sería menos 5000. Como vamos a ver, el coeficiente principal nos va a decir mucho sobre, por lo menos, la forma básica general de una función. Vimos que con una función lineal, si su coeficiente principal es positivo, la línea recta tiene una pendiente positiva, mientras que si su coeficiente principal es negativo, la línea recta tiene una pendiente negativa. Entonces, solo con ver el valor del coeficiente principal del polinomio de grado 1, ya sé si esta línea recta va a subir o va a bajar. Y aquí seguimos teniendo, digamos, voy a poner un ejemplo, voy a trabajar un ejemplo más. Y este ya es un polinomio un poco más grande. De grado 100. Sí, este es de 1 de grado 100 y su coeficiente principal es 8000. Y este, digamos, podemos poner un C100 o simplemente decir coeficiente principal 8000. Ahora, observemos algo con estas tres funciones. Estas tres funciones son muy diferentes entre sí. Bueno, se me olvidó una más. Y ese es un problema capcioso. ¿Este es polinomio o no? Sí. ¿Y de qué grado? Sí, 0. Este es un polinomio de grado 0. ¿Por qué de grado 0? Porque en algún momento podemos utilizar la convención de que x a la 0 es igual a 1. Entonces, obviamente, pueden ver que de estos dos últimos términos que del polinomio, los de grado menor, no los escribo como más x a la 1 por 1000 x a la 0. O sea, pueden escribirlo así, pero... O sea, cuando es una constante, es x a la 0. Sí, es x a la 0, pero obviamente nunca incluimos por x a la 0. E incluso el x a la 1 simplemente lo escribimos como x. Entonces, esta es información que está un poco implícita. Y hablando de pi, solo quiero mencionar un comentario que fue una solución bien interesante que hubo en un examen de diagnóstico. Yo creo que en el examen de diagnóstico les había puesto de que escribieran menos 18 grados en radianes. Entonces varios de ustedes dijeron, bueno, 180 grados son pi radianes, entonces si multiplico por pi y divido por 180, esto me va a dar la conversión a radianes. Entonces en radianes este ángulo sería 10. Pero otra persona pensó este problema de manera muy interesante y me gustó mucho la solución. Dijo, bueno, menos 18 grados, en realidad, ¿cuánto es en ángulos positivos? Entonces lo que realizó esta persona dijo, bueno, pero estos menos 18 grados también es igual a 360 menos 18 grados. Entonces lo que dijo, bueno, menos 18 grados es lo mismo que 342 grados. Y la respuesta que él obtuvo es 342 dividido 180 pi. Entonces estas dos respuestas son iguales. Yo creo que si simplificamos esta fracción nos quedaría un 9 pi dividido 10. Entonces esto es algo que van a tener que acostumbrarse un poco en matemáticas, que hay un montón de respuestas equivalentes. Y me gustó mucho este método de pensar, porque si esta persona se puso a graficar aquí, decía, no, hagamos un complemento. Entonces fue una observación bien bonita. Entonces ahorita, de todos los polinomios que vamos a trabajar, los que más se utilizan son las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Entonces, estos polinomios se van construyendo, digamos, de uno en uno. Voy a llegar solo hasta la función cúbica,
porque ya los otros solo se conocen como polinomio de grado 4. Hay veces que hay un polinomio cuártico y quíntico y sextico, pero hasta la cuarta se podría bien solo derivando. Hay veces que hasta con sexta o séptima, pero ya tienen que ser, digamos, problemas polinomios que tal vez les falten algunos términos. Si no, esos problemas son bien difíciles de hacer. Entonces, un polinomio con una función constante solo tiene esta forma y es un polinomio de grado 0. Ahorita esto solo es una observación. La función lineal, bueno, voy a poner un y1 solo porque se mira más fácil así. Tiene grado 1. Y así sucesivamente vamos viendo cómo se van agregando los términos adicionales. Esta al final siento que es la mejor presentación para introducir polinomios. Pues entonces aquí uno puede ir viendo bueno, cómo se van agregando estos términos y después ya uno intuye cuál es la fórmula para un polinomio de grado n. Entonces ahorita el polinomio que vamos a tratar de trabajar un poco de detalles es el polinomio cuadrático, porque lineal ya prácticamente lo tenemos. Hay dos casos de polinomios lineales que se me olvidaron mencionar. Hay uno que sí va a ser una función lineal pero un poco extraña, y otra que sí va a seguir siendo una línea recta pero que no va a ser función. Entonces solo se me olvidó mencionar esto, casos especiales de líneas rectas. Y la primera es esta, porque hay veces que algunas personas piensan esta como a funciones como estas como funciones lineales. En cierta forma podemos decir que es una función lineal, pero ¿cuál sería la pendiente de esta función lineal? Sí, es 0. Entonces no se utiliza mucho, pero en algún momento hay varios problemas donde hay funciones lineales que tienen... Sí, ajá, es una línea recta. Entonces hay veces que van a ver de que esta hay veces que se considera como una de grado 1, pero bueno, es una recta horizontal. Porque siempre podemos poner 1000 más 0 por x. Entonces lo interesante de esta línea recta es que tiene una pendiente 0. Y vamos a ver que esta es muy importante, la recta horizontal. Tiene un montón de información que nos va a permitir trabajar problemas en cálculo, porque los puntos que más interesantes en cálculo son aquellos que tienen pendientes o horizontales. Hay otra que... bueno, y aquí una pregunta un poco capciosa. ¿Cuál sería el dominio? Es fácil, pero el dominio de esta función. Sí, el rango solo es 1000. Sí, todos los reales. Ahora el rango es bien interesante, solo es 1000. ¿Por qué solo 1000? Porque todos los valores de x solo toman el valor de 1000. Y aquí se me olvidó mencionar otra cuestión, pero aquí podemos verlas con estas funciones. ¿Cuál se imaginarían que es el dominio de cualquier función polinomial? El dominio. Sí, el dominio. Digamos el dominio de esta, o de esta, o de esta, o de esta. Sí, sí. Sí, ¿por qué podemos concluir tan fácil? Porque aquí no estoy viendo ningún punto donde se definan los polinomios. Entonces su dominio son todos los reales. Ahora el rango, ahí es otra... Porque no hay restricciones. Sí. El rango no necesariamente van a ser todos los reales, el rango va a depender de cada uno de estos polinomios. Entonces el rango si no lo vamos a poder concluir de inmediato. Incluso aquí ya tenemos un contraejemplo contra el rango siendo todos los reales. Este es un polinomio y su rango solo es un número. ¿Y cómo sacaría el rango cuando tiene una polinomial? Con cálculo, hay que graficar la función, luego hay que ver máximos y mínimos. Evaluar. Sería el máximo al mínimo, ¿verdad? Si tiene continuidad. Sí. Sí, generalmente con polinomios o va a ser de un número mínimo a infinito o de un número máximo a menos infinito, pero hay que ver si es función par, función impar. Entonces, lo que voy a poner aquí es que el rango depende de cada polinomio y para ello es necesario graficar la función. Si es x es igual a 1000, es una relación.
Si x es igual a 1000 es una relación, sí, también se me olvidó mencionar esto. Entonces para ello es necesario graficar la función. Sí, me faltó el caso, el segundo caso especial de la línea recta. ¿Cómo graficamos x es igual a 1000? Solo el envío. Sí. Sí, aquí lo que vamos a tener es que el valor de x siempre va a ser igual a 1000. Entonces va a ser 1000 cuando y es igual a 0, va a ser 1000 cuando y es igual a 1, y es igual a 2, y así sucesivamente. Entonces esta va a ser una recta vertical. Y la pregunta interesante ¿es esta una función o una relación? Una relación. Sí, esta es una relación, precisamente por la prueba de la recta vertical. Esta misma es una recta vertical. Entonces no es una función. Pero es una ecuación que vamos a tener muy presente en este curso, estas famosas rectas verticales. En algún momento vamos a hablar de tangentes verticales, y etcétera, etcétera. Entonces esta también tengámosla muy presente. Entonces ahorita quiero mencionar brevemente qué es lo más que podemos hacer con las ecuaciones cuadráticas o parábolas sin cálculo. No podemos hacer mucho. También podemos encontrar el vértice. El vértice lo podemos encontrar porque si en todo caso empezamos con esta ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c, lo que podemos hacer es completar el cuadrado para tener un cuadrado perfecto. Entonces si hacemos un poco de álgebra, al final podemos reescribir este polinomio cuadrático de esta forma. Y solo quiero ver si en algún momento vieron esta fórmula de la parábola en algún curso de precálculo. Entonces digamos, ¿qué ventaja tiene esta forma sobre esta otra? Aquí pude identificar alguna información importante sobre este punto. El vértice, sí. Primero voy a decir que este número es positivo, porque entonces así podemos hacer un bosquejo un poco más específico de esta gráfica. Entonces si este número es positivo, lo que vamos a ver es que, y voy a decir también que K es positivo, solo para enfocarlo un poco más. Incluso si quieren pueden cambiar A por 2 y K por un número como 3, para hacerlo un poco más específico. Pero van a ver qué sucede cuando evalúo Y en menos K. Cuando lo evalúo en menos K más K es igual a 0. Entonces tengo que este valor es igual a H. Y bueno, y H, alguien de ustedes puede decirme con qué número de H quieren trabajar. 2. Bueno, trabajamos con 2, excelente. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a empezar aquí en menos K, vamos a tener la coordenada en Y de 2. Y luego lo que nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué sucede si trato de encontrar el valor de Y, digamos, por ejemplo, para otro valor que esté a la derecha de menos K, digamos? Podemos trabajar con 0, si les parece más fácil. Si tratamos de encontrar el valor de Y cuando X es igual a 0, vamos a tener A por K al cuadrado más 2. No sabemos exactamente qué es este número, pero todo esto al final va a ser positivo. Entonces vamos a ver que cualquier punto que esté a la derecha de este punto menos K, 2, como que es un... van a estar arriba de este punto. Y no solo va a pasar esto a la izquierda, sino también a la derecha. Vamos a encontrar, digamos, que a la derecha un número como un menos 1000 o cualquier otro número nos va a dar un término positivo más esta H o más esta 2. Entonces no importa cómo estemos, siempre esta segunda rama va a estar por encima de este punto. Entonces una de las importancias de completar el cuadrado es que podemos encontrar el vértice de una parábola. Y el vértice de la parábola nos va a decir cómo podemos graficar esta función. Incluso aquí para este ejemplo, esta función no va a tener interceptos con el eje X. Entonces no me tengo que quebrar la cabeza tratando de resolver esta ecuación y luego encontrar soluciones imaginarias, sino solo con la gráfica digo, bueno, esta solución no tiene interceptos. Y aquí de entrada ya casi que hasta puedo encontrar el rango de esta función.
El rango de esta función sería de 2. Desde y vértice hasta más infinito. Sí. El valor en y, y este sería el rango. Entonces, esta idea que puse aquí está un poco general y abstracta, pero solo la quiero mencionar porque ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un problema en específico. Y este problema en específico les va a recordar un problema que trabajamos en el examen de diagnóstico. Obviamente la mejor forma de graficar una parábola es con cálculo, y aquí incluso si nos queda tiempo puedo indicarles que el método que están utilizando ustedes en cálculo para hallar el número crítico, en realidad lo que están hallando es el vértice. Entonces tenemos la siguiente parábola o ecuación cuadrática: x al cuadrado más 6x más 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este primer paso? Escriba la ecuación, reescriba la ecuación completando un cuadrado perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el cuadrado perfecto de x al cuadrado más 6x más 8? Y hay varias formas de hacerlo. Digamos, alguien de ustedes puede ver que si aquí tuviéramos un 9, tendríamos x más 3 al cuadrado. Pero si no hacen esa observación, lo que pueden decir es, bueno, tengo x al cuadrado más 6x, dejo un espacio y luego esta constante la escribo un poco más alejada y luego diga, bueno, ¿qué número necesito aquí para completar este cuadrado? 9. Ah, bueno, entonces como estoy sumando... Era el segundo dividido. Ajá. Sí, el segundo partido 2 elevado al cuadrado. Y a María... ¿Con quiénes están llevando matemáticas 101? ¿Con María Fernanda o con Claudia? Todos con Claudia. Si a Claudia pueden molestarla para que les dé más detalles sobre la completación al cuadrado. Entonces aquí lo que vamos a hacer, bueno, como estoy sumando 9, tengo que restar 9 para seguir teniendo la misma ecuación de la parábola. Entonces ya de esta forma puedo completar el cuadrado de esta expresión. Y aquí observen algo, ya como que tenemos esta fórmula que ahora ya tiene un poco más de sentido, porque ahora como que pueden empezar a visualizar, bueno, tal vez el vértice va a estar en menos 3 y ese vértice me va a servir para calcular, ¿sí? Yo tengo una duda, la computación de cuadrados, ese signo siempre va a ser positivo. No, pues así siempre sería positivo. Buena pregunta, sí, porque por ejemplo podemos trabajar otro problema como x al cuadrado menos 4x más 5. Salud. Entonces digamos, aunque el número sea negativo, al final el número que vamos a utilizar para completar se va a volver positivo, porque menos 4 dividido 2 es menos 2, pero menos 2 al cuadrado es 4, porque ahí es todo el menos 2 al cuadrado. Entonces incluso en este caso también vamos a tener que pero aquí hay que tener cuidado, porque ahora a la hora de completar el cuadrado ya no tendríamos un número positivo, sino aquí los factores que tengo que utilizar son menos 2 y menos 2. Estos dos problemas están bonitos porque se contrastan. Son ecuaciones bastante similares, pero cada una va a tener el vértice en diferentes cuadrantes. Pero ahorita más que todo enfoquémonos en este problema. Entonces ya esto era lo único que les estábamos pidiendo en el examen de diagnóstico, pero ahora lo que me falta demostrar el día de hoy es por qué nos interesa hacer este tipo de ejercicios, porque uno pueden decir, bueno, pero este ejercicio, ¿cuál es su utilidad? Encontramos los ceros sin necesidad de factorizar y también podemos responder las siguientes preguntas. Encuentre el rango, vértice e interceptos con los ejes. Sí,
También. Pero hay una forma más fácil. Por aquí casi que está resuelta la ecuación. El rango sería, perdón, el vértice sería menos 3. Sí, el vértice es el punto menos 3. ¿Y cuál sería su valor en Y? Menos 1. Ah, perfecto, porque... Y bueno, aquí se me olvidó un detalle, pero digamos, el coeficiente principal de la parábola nos dice si la parábola abre para arriba o si abre para abajo. Sí. Y como estamos en el vértice, y ahorita voy a hacer una gráfica muy cruda de esta función, pero ya solo con esta idea, porque digamos aquí su mejor aliado son las gráficas, incluso gráficas que no son del todo correctas, pero ahorita solo hagamos un bosquejo muy crudo de lo que está sucediendo aquí. Bueno, aquí está el vértice de la parábola abre para arriba, entonces su rango tiene que ser de menos 3 a infinito. E incluso con esta gráfica como que podemos ver, como que tienen que haber dos interceptos con el eje X. El rango es menos 1. Sí, gracias, sí, menos 1, sí, porque es la coordenada en Y. Solo, perdón, ¿cómo Sí. comprueban las coordenadas? ¿Por qué menos 3 y no 3? Porque hay que ver cuando este término se hace 0. ¿Y el menos 1? Evalúo Y en menos 3, entonces aquí tengo 0 al cuadrado. 0, entonces me queda menos 1. Entonces, aquí ya tenemos una buena idea sobre cómo se va a comportar esta parábola. Y ahorita lo que vamos a hacer es, solo vamos a afinar un poco esta gráfica, porque tal vez esté un poco incorrecta. Los interceptos, empecemos a encontrarlos. Entonces tenemos el eje Y. El eje Y siempre es el más fácil, porque solo hay que evaluar la función en X es igual a 0. Entonces, podemos usar ya sea el polinomio, la función cuadrática original, o podemos usar ya la reescrita. No nos va a afectar en nada la respuesta. Y es 0, es igual a 9, menos 1 es igual a 8. Entonces ya tenemos el intercepto con el eje X, entonces aquí ya podemos ajustar un poco esta gráfica. Ahora con el eje X, ¿cuáles serían? ¿Qué necesitamos hacer? Sí, los ceros de la función. Estos son los ceros de la función. O resolver la ecuación f de x es igual a 0. Entonces voy a usar esta otra porque como que aquí está un poco resuelto el problema. Y no requiere que utilicemos, que hagamos factorización. Entonces si x menos 3 al cuadrado menos 1 es igual a 0, tenemos que x más 3 al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿cuál sería la solución de esta ecuación? Solo hay que sacarle raíz. Sí, hay que sacar raíz. ¿Y qué sucede cuando sacamos raíces? Sí, vamos a tener dos casos. Pero eso tiene sentido porque aquí solo con esta gráfica bien cruda como que tengo que tener dos interceptos con el eje X. Entonces una de las soluciones es x más 3 es igual a 1 y la otra solución sería x más 3 es igual a menos 1. Menos 4. Perdón, menos 2. Menos 2, sí, está bien. Y el otro es menos 4, pero está bien. El orden en que encuentren los x's no afecta en nada. Entonces aquí ya como que estoy bien y entonces solo voy a poner los interceptos en x. Son 0, menos 2,0. Esa la habrá podido derivar y encontrar el vértice así. Porque yo pienso que es más fácil derivando con obviamente. Y por eso es que esta sección del libro no la vamos a trabajar tanto a detalle porque no nos vamos a poner a graficar una función cúbica hasta que miremos el tema de derivadas. Porque cuando la primera derivada a 0 era punto crítico. Sí, lo que sí es que si el conocimiento de derivadas les permite hacer trampa en este problema, porque digamos, tenemos este último apartado, utilice la información anterior para graficar la parábola.
Entonces aquí les voy a graficar la ecuación de la parábola solo utilizando 4 puntos. En realidad solo son 3 puntos los necesarios para graficar una parábola. Entonces digamos, ¿qué puntos tenemos que usar? El menos 4,0, y luego sería el menos 3,-1 que es el vértice, menos 2,0 y 0,8. Y solo tengo un poquito de tiempo para terminar este problema, porque con esto podemos terminar la clase de hoy con una grafiquita. Entonces aquí, digamos, voy identificando estos puntos: menos 4,0, menos 3,-1, menos 2,0 y 0,8. Bueno, hay unos que no me pasaron exactamente, pero aquí puedo ajustar. Y aquí hay una observación que les quiero hacer. Primero, vieron que no utilicé una tablita de valores, sino que solo que identifiqué puntos estratégicos. La segunda, si hubieran hecho una tabla de valores, tal vez sus primeras opciones hubieran sido estas. Y con esta gráfica, con esta selección de números, hubiéramos tenido un problema, porque solo nos hubiera salido la mitad de la parábola. Entonces, algo que voy a tratar de enseñarles aquí, por eso es que todavía no me voy a meter a gráficas muy complicadas, es quitar este mal hábito de graficar funciones haciendo un muestreo de puntos, porque eso sí no es un buen método. Sí, el lunes hay laboratorio, entonces en no sé, yo creo que A309, A310. La ventaja es que las dos secciones de los laboratorios están uno a la par del otro, entonces si se equivocan de salón es fácil. Sí.